Hola, muy buenas. Poner nuestro modelo sobre una foto es relativamente fácil, ya que el Max nos da la herramienta que interpreta la perspectiva de la imagen. Lo complicado viene cuando tenemos que ponerlo sobre un vídeo, ya que no solo tendrá que calcular la perspectiva, sino que también tiene que interpretar el seguimiento de movimiento de la cámara. Este proceso es conocido como tracking, y nos vamos a ayudar de After Effects para realizarlo. Soy Gianmarco Cerna y empezamos el tutorial. Antes de empezar, tenemos que instalar un script para que el After Effects exporte el tracking a 3D Max, ya que por defecto no viene entre sus opciones. En la descripción está el enlace a la página de descarga. Este script no solo exporta para 3D Max, sino que también para Maya y Lightweb. La última actualización del script es del 2008, pero sirve para cualquier versión del After Effects. En esta página también está la web de los creadores, por si quieres visitar su página. Ya tengo descargado el script. Es un JSX. Lo copio y pego en la carpeta script del After Effects. Abro el After Effects y mientras se abre les mostraré el vídeo que tengo para este tutorial. Es este de una ciudad hecho con un dron, en donde colocaré unos edificios en esta zona de aquí. Antes de importar el vídeo nos vamos a las preferencias. Si tienes After Effects 2018 o anterior, en general, asegúrate de tener marcado permitir que las secuencias de comandos puedan escribir archivos y acceder a la red, para que nos deje usar el script de exportación que le hemos añadido. Si tienes 2019 o posterior, esta opción ya no está en general, está en script y expresiones, que lo encontrarás por aquí al final. Tengo una captura de pantalla de la versión 2019 para que lo puedan ver. Scripts y expresiones. Acá arriba la primera opción. Márcalo y acepta. Importo o arrastro el vídeo al project. Luego lo arrastro hasta el timeline. Automáticamente se crea una composición con los datos del vídeo, tamaño, imágenes por segundo y tiempo de duración. Si no tuvieras visible el project o el timeline, lo sacas desde aquí. Y ya que estamos aquí, sacaré la herramienta Tracker. Ahora el After Effects tiene que analizar los movimientos que hizo la cámara al grabar este vídeo. Para que haga eso hay que seleccionar el vídeo y luego clicar al botón Track Camera. Ahora empieza a analizar. Y a la izquierda podemos ver el avance en porcentaje y el tiempo que falta para que termine. Como este proceso le lleva varios minutos, aceleraré el vídeo un poco. En estas opciones lo importante a tomar en cuenta es el tipo de toma y eso dependerá de la cámara que se usó para hacer el vídeo o la óptica, si grabaste con ángulo de visión fija o si hiciste zoom durante la grabación. También nos permite ingresar, si lo sabemos, el ángulo de visión fija horizontal que se usó en la cámara. Ya está en 99% y ahora con lo analizado resolverá una perspectiva. Ahora que ha terminado, si clicamos en 3D Camera Tracker, veremos que ha puesto unas marcas de colores. Estos son los datos de seguimiento. Estos controles afectan solo la parte visual después del análisis que hizo. En Show Track Point tenemos 2D, para que estas marcas se vean todas del mismo tamaño. O 3D, que muestran las marcas de acuerdo a la perspectiva, es decir, en las zonas cada vez más alejadas, las marcas serán más pequeñas. En realidad, todas son del mismo tamaño. Se ven así por la perspectiva que analizó. Luego veremos este. Track Point Size nos permite hacer visualmente más pequeño o más grande las marcas. Render Track Point hace que estas marcas aparezcan todo el tiempo en la previsualización mientras reproducimos el vídeo. Habrán visto que al pasar el cursor sobre la imagen del vídeo aparece unos círculos rojos, como un tiro al blanco.
Eso es el target. Y con esta opción lo hago visualmente más grande o más pequeño. Este target nos permite imaginar en dónde pondremos el objeto 3D. Tenemos que buscar ponernos entre las marcas que nos den la perspectiva correcta. Por ejemplo, entre estas tres. Si clicamos, se seleccionan las marcas y queda fijo el target. También podemos seleccionar las que se vean en el mismo plano en donde quiero poner el modelo 3D. Por ejemplo, estos y estos también. Como mínimo 3. Todas estas están en el suelo. Con clic derecho le indico Set Ground Plane and Origin. Con esto le estoy diciendo que estas marcas conformen el plano y el origen del sistema de las coordenadas de esta escena. Todos los elementos que creemos lo harán mediante este plano y origen. Clic derecho otra vez y se crearán la misma cantidad de nulls que marcas hemos seleccionado más una cámara, que aparecerán en la línea de tiempo. Estos nulls y la cámara son los que exportaremos al 3D Max. Hasta aquí ya tenemos todo el tracking hecho para exportar. Si queremos comprobar que hemos elegido las marcas correctas, crearé un elemento sobre el vídeo. Esto no influye en nada en el tracking que vamos a exportar, así que no es necesario que lo hagas. Clic derecho, crear sólido. Se nos crea un cuadrado. Vamos a las propiedades de este elemento y modificamos su orientación en Z para verlo más o menos de acuerdo a la perspectiva de las demás casas. Ahora le doy a reproducir y vemos que se mueve juntamente con el vídeo, como si el elemento estuviese ahí. Ahora sí vamos con lo que nos interesa, que es exportar el tracking. Seleccionamos los nulls y la cámara. En File buscamos Scripts, AE 3D Export. Elegimos 3ds Max. En Options, la escala que mejor te convenga. Si quieres, le cambias el nombre y la ubicación donde se guardará, que por defecto es en el escritorio. Y exportamos. Antes de irnos del After Effects, voy a pasar el vídeo a secuencia de imágenes. Esto no tiene nada que ver con el tracking, por eso en esta parte voy a acelerar el vídeo. Esto más bien tiene que ver con el 3D Max, ya que tengo que poner el vídeo como backplate, y prefiero ponerlo como secuencia de imágenes. Ahora en el 3D Max vamos a ejecutar el script. Abrimos el archivo que exportamos de After Effects. Tenemos los nulls y la cámara, pero vemos que la cámara está orientada hacia abajo. Seleccionamos todo, lo agrupamos y lo rotamos 90 grados. Ponemos los nulls en el centro de las coordenadas. Cambiamos de la perspectiva a la cámara. Y hay que poner el vídeo de fondo, o en mi caso, la secuencia de imágenes. No voy a explicar este paso ya que lo hemos visto muchas veces en mis otros vídeos. Ya podemos crear nuestros modelos. Sacaré unos edificios que ya tenía modelado previamente. Y con la ayuda del 2D Zoom los colocaré en la posición correcta. Ese cuadrado que se ve debajo del edificio tiene material Shadow Catcher de V-Ray para las sombras que haga el modelo. Avanzamos con la línea de tiempo y nuestro modelo se adapta muy bien al movimiento de la cámara. Para el render he añadido un dome con HDR que se asemeja a la iluminación de esa ciudad. Y ya solo quedaría hacer el render de toda la animación. Este es el vídeo final del tracking, aunque le falta postproducción, arreglos de color, contrastes, etc.
Esto ha sido todo por ahora. Espero que este vídeo les haya servido. Los espero abajo en los comentarios. Si quieres recibir más vídeos de ayuda como este, no olvides suscribirte a mi canal, que pronto estaré subiendo más contenido. En la descripción estaré dejando enlaces a mi blog, donde encontrarás otros tutoriales que no están aquí. Y también enlaces a mi cuenta de Patreon y PayPal por si quieres contribuir económicamente al crecimiento de este canal. Conmigo será hasta la próxima y los espero en el siguiente tutorial.